Hola amigos, qué bueno volver a estar compartiendo con ustedes la maravillosa palabra de Dios. He recibido comentarios o hemos recibido comentarios acerca de que a algunos no les están llegando las notificaciones de los temas que estamos subiendo. Debe ser porque lo uno pueden estar suscritos, pero no le han dado a la campanita para que les avise. Si no se ha suscrito, entonces puede suscribirse y además darle clic a la campanita para que esas notificaciones le lleguen. Entonces, así vamos a estar. Cada vez que subamos un tema, va a ser notificado. Bueno, hoy vamos a hablar de algo espectacularmente bello, como siempre, el Señor en su palabra enseñándonos, edificándonos y guiándonos. Los invito a que hagamos una pequeña oración para que sea el Espíritu de Dios a través de mis labios y sea el Espíritu de Dios actuando en su vida, así como lo ha hecho en la mía, o mucho mejor. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por este día precioso, por este tema precioso que tienes para nosotros, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, gracias porque nos edificas. Declaro que esta palabra, Señor de los cielos, cumple el propósito para lo cual fue enviada a cada uno de nosotros, Señor. Te alabo en este día y te bendigo. Y declaro, Señor, que no solamente somos oidores de tu palabra, sino que somos hacedores de ella para la gloria de tu santo nombre. Te bendigo, Señor, y bendigo cada oyente, cada espectador, cada persona que ha apartado, Señor de los cielos, el tiempo para nutrirse en el Espíritu a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de las riquezas. Proverbios 8:18 dice, las riquezas y la honra están conmigo. Sí, riquezas y justicia perdurable. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. ¿De quién dependen las riquezas y la honra? Y la honra de Dios. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espectacular. Y hoy vamos a adentrarnos un poquito acerca de las riquezas. Desde el principio se habla de las riquezas y de dónde vienen las riquezas. Cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, el Señor les habló en Deuteronomio 8:18 porque iban a atravesar por el pueblo cananeo, que eran idólatras y que seguían otros dioses, y le dijo el Señor, antes bien recordarás a Jehová tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Aquí el Señor les estaba advirtiendo, y antes de eso pueden ustedes ir a Deuteronomios 8 y cómo el Señor habla cosas espectaculares, pero les advertía, cuando estén saciados, cuando tengan mucho, no se vayan a olvidar de dónde provienen sus bienes y sus riquezas. Y eso nos puede estar ocurriendo ahora. Y además, ¿qué me motivó a estudiar acerca de esto? Y es que en las noticias he visto últimamente que se ha vuelto normal escuchar que los hijos están asesinando a los padres, a la mamá o al papá por situaciones económicas. ¿Qué otra cosa? Que las personas se están suicidando por situaciones económicas. Robos, y todo tiene que ver con las riquezas, con el área económica. Asaltos, secuestros, y no nos podemos volver familiares. Nosotros como pueblo de Dios, como escogidos de Dios, no podemos volver esto una situación familiar. Porque la Biblia habla específicamente de las riquezas, pero también advierte, Dios quiere que nosotros vivamos una vida extraordinaria, una vida... Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. En otro pasaje de la Biblia, en los originales del texto en griego, dice específicamente, y a Mamón, el dios de las riquezas. Basados en este pasaje, donde Jesús nos llama la atención y nos dice,
no pueden servir a Dios y al espíritu de las riquezas, fue que empecé a estudiar acerca de lo que es la influencia del espíritu de Mamón o del amor a las riquezas en nuestra vida. Ya hemos venido estudiando en temas pasados y los invito a que miren acerca de los enemigos del cristiano. En específico, cuando hablamos aquí del espíritu de Mamón, hablo de la influencia de Satanás, del enemigo declarado del Señor, que es también nuestro enemigo. ¿Cómo influye? Están en los videos del 58 al 62. Los invito para que miren cuál es el trabajo, cómo lo hace, cómo opera el enemigo en nuestras vidas. Satanás ha influenciado en las riquezas, pero en nuestra vida, a través de las riquezas, para hacer que aborrezcamos, menospreciemos o nos apartemos de Dios. Cuando habla de no podemos servir a Dios y a Mamón en algunos pasajes de la Biblia, Jesús habla en 4 pasajes específicos y se refiere directamente al espíritu del amor a las riquezas. Mateo 6:24, Lucas 16:9, Lucas 16:11 y 13. Evidentemente la palabra expresa que está hablando del espíritu de Mamón, del amor a las riquezas. ¿Y vamos a estudiar cuál es la influencia que tiene este espíritu en el mundo en general y por supuesto en el pueblo de Dios? Porque vemos, en nuestras conversaciones diarias, en la televisión, en donde estudiamos, donde trabajamos, se hablan muchas cosas que nos han vuelto familiares con respecto a las riquezas. Y no nos estamos dando cuenta cuán sutilmente el enemigo está actuando e influenciando nuestras vidas. Una de las formas como nos dejamos influenciar es a través del materialismo. ¿Qué es? ¿Cómo actúa el materialismo o qué hace el materialismo en nosotros? ¿O qué es? Es la actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales como el dinero o las propiedades. Todo gira en torno a obtener y acumular más dinero y a la obtención de más cosas como medio para vivir felices. El materialismo. Pero la Biblia, ¿qué dice? Proverbios 18:11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un alto muro en su imaginación. ¿Cuándo hay influencia del espíritu de las riquezas, del amor a las riquezas? Cuando en mi imaginación considero que las riquezas son las que traen a mi vida seguridad y protección. Cuando mi seguridad está en las riquezas. Cuando vivo en torno a un mundo material. Giro en torno a esto y mi felicidad está por esto. O sea, cuando no la tengo, muchos, o cuando no la tienen, muchos han terminado en el suicidio, en la cárcel, bueno, y en otras situaciones terribles. Es un alto muro en donde, en su imaginación, cuánto está trabajando el enemigo en nuestra mente a través de los medios de comunicación, de las conversaciones o de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. En 1 Timoteo 6, del 17 al 19 dice, a los ricos de este mundo recomiéndales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la verdadera vida. Revisemos nosotros si disfrutamos en el dar, si estamos siendo generosos, si estamos dispuestos a compartir o solamente estamos dispuestos a compartir lo que hacemos, lo que tenemos y lo que hemos logrado. La Biblia nos insta a otra cosa diferente y es a que disfrutemos el compartir, el ser generosos y estemos dispuestos a hacerlo. El segundo punto a tener en cuenta de cómo actúa el espíritu de Mamón o del amor a las riquezas, cómo puede influenciar o cómo influye, dice búsqueda desesperada de las riquezas o afán desesperado por obtener riquezas. Cuando hay afán desesperado por tener riquezas, nosotros podemos caer en muchos errores y la Biblia nos lo advierte. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados
por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El afán o la búsqueda desesperada de las riquezas hacen renunciar o perder los principios de integridad, como no diferenciar entre lo bueno y lo malo, no diferenciar entre lo justo y lo injusto, no diferenciar entre lo legal y lo ilegal, no diferenciar entre lo santo y lo pecaminoso, y entonces hacemos negocios ilícitos, somos mal ejemplo en nuestras casas, por ejemplo, nos hemos dejado engañar, o muchos se han dejado engañar con los diezmos y las ofrendas para la iglesia, para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra, y el diablo ha fomentado una cosa totalmente errada de lo que realmente es, porque eso es bendición para cada cual que lo hace. Ha hecho también que muchos se equivoquen, aún muchos siervos de Dios que han empezado la obra queriendo sembrar la palabra, han desviado la fe, se han desviado por atesorar, ¿cierto? Pero igual eso no nos puede desviar a nosotros de hacer lo que es correcto delante de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que diferenciar entre lo santo y lo pecaminoso, en actuar correctamente, hacer lo que es correcto. ¿Qué ha hecho también este afán? Ha conducido al narcotráfico, a los negocios ilícitos, a los contratos mentirosos, bueno, tantas cosas que han traído a nuestra vida, a nuestra sociedad, y en general pues han causado muchas heridas y mucho dolor, tanto a nivel personal como a nivel familiar, a nivel social y mundial, digámoslo así. Otra forma de actuar es la mentalidad de pobreza y de escasez. Esta es una rama muy sutil, este es un brazo muy sutil en el que las personas que tienen poco o reciben poco lo consideran más poco de lo que es y giran en torno a esta circunstancia. Se gira en torno a lo que les hace falta, a lo que no tienen, a lo que es imposible tener. Todo es caro. Por ejemplo, los lleva a una mentalidad de escasez, a hacer ahorros que lo único que traen es ruina, como por ejemplo el no pagar los impuestos. Me ahorro ese dinero, pero no es ningún ahorro, porque estamos haciendo lo ilegal. Tenemos que pagar los impuestos, tenemos que hacer lo que es correcto. Mateo 14, del 17 al 18, nos habla específicamente de los discípulos, cómo ellos también pensaban escasamente. Y lindo que esto esté escrito porque así aprendemos. El Señor les dice a los discípulos que alimenten a las personas. Y ellos dicen que no puede, pero le dicen ellos, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Les pareció poco. Yo no puedo pensar en lo poco que tengo. El Señor les dijo, tráiganmelo acá, traédmelo acá. Yo tengo que pensar en lo que Dios puede hacer con lo que estoy recibiendo y con lo que tengo en ese momento. ¿Qué hubo? Una multiplicación. Sobró, comieron miles de personas, sobró, porque con el Señor nosotros estamos llamados a vivir en riquezas. Otra parte importante que influencia el espíritu del amor a las riquezas o del mamón es la avaricia. Tener y no compartir ni disfrutar. Colosenses 3:5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Habla aquí de la avaricia como una idolatría. Cuando hablo de idolatría hablo de adoración a otro Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de las riquezas, al espíritu de Mamón, al que me lleva a adorar las riquezas y vivir en función de ella. La avaricia es otra forma como actúa. 4 puntos especiales importantes, hay más, pero para tener en cuenta y analizar cómo estamos nosotros frente a las riquezas. Y por último,
Voy a hablar desde Segunda de Crónicas 1, cuando el Señor se le presentó a Salomón y le dijo que le pidiera, que él le iba a dar. Y Salomón, ¿qué le pidió? Miremos esto y acá está la respuesta. Dice, y Elohim, ya había Salomón hecho la petición, dice, y Elohim respondió a Salomón, por cuanto esto está en tu corazón y no has pedido riquezas, ni honores, ni la vida de los que te aborrecen, ni siquiera has pedido larga vida, sino que has pedido ciencia y sabiduría para ti, para juzgar a mi pueblo sobre el cual te he hecho reinar. Dice el Señor, ciencia y sabiduría te son concedidas, y además te daré riquezas y honores, tales como ningún rey los ha tenido hasta ahora, ni los tendrá después de ti. Voy a preguntar algo, o quiero anotar algo con respecto a esto. A Salomón se le había dado un pueblo y unas riquezas para reinar, para gobernar. Las riquezas vienen de parte de Dios. Lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. No importa el rol que cada uno de nosotros ejerza. Dios nos ha entregado un rol, una riqueza para administrar. Sea un salario mínimo legal, sean muchos salarios mínimos legales, sea una persona, tenga o no tenga hijos, si es padre de familia, le ha entregado una familia para gobernar, su vida para gobernar. Aquí lo importante es, le estamos pidiendo a Dios sabiduría, inteligencia, ciencia para administrar, juzgar y gobernar nuestras vidas y lo que Dios ha entregado en nuestras manos. A cada uno de nosotros se nos ha entregado algo para gobernar y reinar. Los que estudian, los que trabajan, los que están en los hogares, en las casas, todos tenemos algo que Dios nos ha entregado y tenemos en nuestras manos algo que gobernar y reinar. Aquí la clave es, ¿qué estoy haciendo con eso? La primera parte es, Señor, danos sabiduría, inteligencia y ciencia para administrar correctamente nuestras finanzas y cerrar esa puerta que se le abrió al enemigo. Porque todos tenemos esta maravillosa oportunidad. Entonces, amigos, recordando aquí un poco acerca de lo que es la influencia de este espíritu del amor a las riquezas, les invito a que evaluemos nuestra vida. Y si hay algo, este es el momento para que nosotros acabemos con esta influencia. Y hoy tomamos la determinación de no servir a las riquezas, no servir al Dios de las riquezas, a Mamón. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a hacer una oración y vamos a renunciar. Y vamos a derribar todos estos obstáculos en el nombre de Cristo. Padre, gracias te damos porque hoy tú nos hablas claramente de que es muy importante no servir, que no podemos servir, no te podemos servir a ti y a las riquezas al mismo tiempo. Hoy en el nombre de Jesús, y ahí donde usted está, si usted no ha conocido, no sabe, es la primera vez que escucha acerca de Jesucristo o ha dejado de tener una relación cercana con Dios, hoy le invito para que se acerque, para que entregue su vida a Cristo y para que empiece a gobernar el Rey de Reyes, el dueño del oro y la plata, el Dios de toda paz, y le invite a su corazón. Y repita conmigo, Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón. Te invito que entres a mi vida, que me gobiernes. No quiero el Dios de las riquezas, te quiero a ti. No quiero estar en un mundo material, te quiero a ti, Señor Jesús. Y reconozco hoy que tú eres Dios, tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida. Riquezas, honra y vida hay en ti. Y hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz y llevaste mi pobreza, llevaste mi avaricia, llevaste mi egoísmo, llevaste el amor a las riquezas en la cruz. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y sigamos ahí orando. Padre, hoy te bendecimos y te damos gracias.
quiero pedirte de manera especial que por el Espíritu de Dios tú nos hagas conscientes de qué actitudes estamos teniendo que no son agradables a ti. ¿Qué actitudes estamos teniendo, Señor de los cielos, frente a las riquezas que le hemos abierto la puerta al espíritu de Mamón para que actúe y nos influencie, Señor, y nos haga tomar malas decisiones? Hoy en el nombre y en la autoridad de Jesucristo te queremos pedir perdón. Perdónanos por el amor al dinero. Perdónanos, Señor, por no estar contentos con lo que tenemos ahora. Perdónanos por dejarnos llevar, Señor, por el materialismo. Perdónanos por dejarnos influenciar por las riquezas y sentirnos menos que otros. Perdónanos por sentirnos también más que otros, Señor. Perdónanos, Dios, por permitir que las riquezas condicionen nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver, nuestra manera de hacer las cosas, Dios. Hoy te pedimos que nos perdones y hoy decidimos amarte a ti. Renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a toda influencia de Mamón en nuestras vidas, del espíritu de las riquezas, del amor a las riquezas en nuestra vida. En el nombre de Jesús renunciamos. Anulamos toda influencia de estos demonios sobre nuestras vidas. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús renunciamos al materialismo, renunciamos al amor, al afán por las riquezas, por obtener riquezas. Renunciamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a la mentalidad de escasez. Renunciamos a ser egoístas y avaros en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti te decimos, espíritu de Mamón, te vas de nuestras vidas, te atamos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te ordenamos que te vayas de nuestras vidas, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Y hoy declaro que la única influencia que quiero tener es la de Cristo, es la del Padre y la del Espíritu Santo en mi vida. En el nombre de Jesús, declaro la sangre de Cristo limpiando mi vida, limpiando mi mente, derribando ahora obstáculos y derribando pensamientos, actitudes, fortalezas mentales en mí. Y hoy declaro, Señor, que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, me declaro libre. Y declaro que tú me haces consciente, Señor, de todo error que estoy cometiendo y que he cometido y que le he abierto las puertas a las tinieblas para que actúen en mi vida y me influencien. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, un placer nuevamente haber estado compartiendo con ustedes. Bendiciones y que empecemos a disfrutar como Dios tiene dispuesto que lo hagamos. Hasta la próxima.